Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy voy a hablar del libro La gata de Colette. Llegué al libro porque me gustó la historia de la película de Colette, protagonizada por Keira Knightley, y me gustó mucho pues su vida. Realmente no conocía nada antes sobre la escritora Colette. La película, protagonizada por Keira Knightley, pues puede ser criticada porque pues esta actriz normalmente se sitúa siempre en papeles muy similares. Sin embargo, es una historia interesante porque nos muestra la discriminación que han sufrido las escritoras para destacar en un arte que normalmente ha sido dominado por el hombre, viéndose sujeta y casi que compartiendo la autoría con su esposo. Sin embargo, desarrolló y se liberó. Normalmente no me gusta hablar mucho sobre el autor, sino sobre la obra en particular. Sin embargo, como lo dijo Oscar Wilde, él puso talento en su obra y genialidad en su vida. En el caso de Colette puede ser similar. Sería injusto desvincular al artista de su obra. Ella representa mucho lo que es la liberación femenina, lo que es destacar a pesar de la discriminación. La obra nos cuenta de una pareja nueva de esposos que se juntan, inician su vida conyugal y posteriormente se separan. Esta historia así tan corta, muy plana por decirlo así, en las búsquedas de internet puede llegarse inclusive a criticársele por su contenido, pero no creo que se le haga justicia. Así como a la obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, podría criticársele lo mismo, que es muy corta, que de pronto no desarrolla plenamente la historia, pero si nos adentramos y analizamos un poco más la obra, vamos a encontrar detalles agradables, vamos a encontrar aspectos insospechados. Por ejemplo, la representación de la gata tiene innumerables interpretaciones. La que a mí me generó es que Allen es una persona joven que está pegada a sus recuerdos de infancia. Y la gata va a venir a representar toda esa infancia, todos esos sueños, todo ese calor de hogar del que difícilmente cuando iniciamos nuestra vida conyugal nos queremos separar. Queremos conservar esas mismas ventajas, esos mismos recuerdos. Y se nos va a presentar aquí esa ruptura que toda vida conyugal engendra, esa ruptura con nuestra infancia. Y es que precisamente en esa vida conyugal van a existir celos, van a existir esos choques de la convivencia, porque Alain está muy apegado a su mascota y Camille, su esposa, pues va a sentir celos de ella y precisamente va a empezar a crearse allí una tensión en esta nueva pareja de esposos. Su repugnancia a procurar lugar para la muchacha extraña en la casa natal la llevaba dentro de sí mismo, disimulándola sin esfuerzos, agitándola y conservándola misteriosamente con soliloquios y mediante la disimulada contemplación de la nueva residencia conyugal. Aquí se nos presenta efectivamente esa ruptura. Otra de las interpretaciones de la gata es la hermosa descripción de la gata. Rememorando a Alain cómo adquirió la gata, dice: no era solamente una gatita lo que yo había traído, era la nobleza felina, su desinterés ilimitado, su savoir-vivre, sus afinidades con la élite humana. Alain enrojeció y se disculpó mentalmente. Saja, quien mejor te comprende es la élite. Y asimismo, todos aquellos que tienen un gato pueden sentirse identificados con tan hermosa descripción de esa independencia, de ese elitismo, de esa exclusividad o clase superior que son los gatos. Y cómo sus tenedores piensan en ellos que como un gato es solo un gato, pero Saja es Saja. Y así todos los tenedores de mascotas consideran a su mascota como alguien especial, alguien perteneciente a la familia. Y sucede que en esta nueva familia, en esta pareja de esposos, pues van a existir algunos problemas de convivencia
aparte pues de la gran emoción de iniciar esta nueva vida. Y esos puntos de tensión van a encontrar como excusa a la gata. Y no solamente como excusa, sino también como un referente o una imagen, una alegoría, por decirlo así, de lo que es la confianza entre las parejas. Va a suceder que Camille, sintiéndose bastante celosa de la gata, va a atentar contra ella. Y al atentar contra ella, infructuosamente, iba a tener que confesar sus intenciones con la gata a su esposo, lo cual va a generar la ruptura. Y justamente eso se nos muestra en una relación, que la ruptura llega cuando la confianza se rompe, cuando la confianza se pierde. ¿Cómo no evocar inclusive aquí una interpretación como en Crimen y Castigo? Porque muchas veces un crimen en una relación no necesariamente tiene que ser un gran crimen, pero solamente esa ruptura de la confianza va a generar todo el crimen y castigo, todo ese entorno psicológico con el cual vamos a cuestionar todo en la relación. Por ejemplo, dice así: pero Dios santo, estalló Alén, ya no es de eso de lo que se trata. Lo que puede interesarme de ti, es saber si lamentas lo que hiciste, si no puedes recordarlo y si al pensarlo te pones mala. El remordimiento, diantre, el remordimiento existe. La obra también nos muestra una madurez de Colette en las imágenes que evoca, todas ellas muy bellas, todas ellas los que nos van adentrando en la historia. Algunos critican que no se llega propiamente a la historia, que alguna vez cuando ya van a tomar ritmo, por algún motivo se pierde y no resulta tan profunda la relación que nos crea con la historia. Sin embargo, yo creo que cuando pensamos en la obra y nos identificamos como una pareja nueva de esposos en esa situación, vamos a encontrar mayores mensajes escritos precisamente para uno. Entre las imágenes evocadoras que más me gustó está una larga lluvia tricolor en ramajes cayendo como las ramas de los sauces llorones. Rayó el cielo sobre el parque y le mostró a Alén a una Camille sorprendida, desafiante ya. Y aquí, hablándonos de esa larga lluvia tricolor, está hablando de los juegos pirotécnicos. Son unas imágenes sorprendentes. Así hay también por allí otras frases que me recuerdan el me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Frases así que están por allí regadas, que hacen de la literatura algo hermoso, porque nos conecta con otros libros, con otras imágenes, con otros poemas. Finalmente, insisto en la comparación de la obra con El coronel no tiene quien le escriba, porque aquellos que acusan que la obra puede no desarrollar el tema plenamente, creo que la psicología de los personajes y la situación en la que están crean un gran dramatismo que tampoco va a desembocar, y la grandeza está en que no nos desemboca y nos muestra todo, sino que nos abre una gran interpretación sobre lo que va a pasar después de la novela, sobre lo que será de Alén, lo que será de Camille, sobre lo que será de su relación, si esa ruptura será temporal, y evidentemente cómo cada uno de estos personajes sale diferente de esta relación. ¿Cómo no pensar en los cambios que pueden haber? ¿Cómo no pensar en el futuro de los personajes cuando aquí se nos lo presenta? Madame Amparat escuchaba a su hijo con dulzura, sabiendo que ciertas causas fructifican en efectos imprevistos y que a lo largo de la vida un hombre se ve obligado a nacer muchas veces sin más ayuda que el azar, los golpes y los errores. Se nos deja a la imaginación suponer lo que vendrá. ¿Qué es lo que sucederá luego de esa ruptura? ¿Qué será de la vida de Alén apegado a su infancia, o de Camille con sus ganas de comerse al mundo? La imagen que mejor nos lo muestra es la del final. ¿Y cómo no pensar en el jardín aislado frente a lo moderno? Un jardín que poco ya se ve debido a la industrialización y a la urbanización, y que va quedando allí aislado. Fue así como yo lo vi, a un Alén aislado, haciéndose diminuto, pegado
y apegado a su infancia frente a una Camille mucho más moderna que está como en los autos corriendo a 1000 por hora. Considero que es una obra muy interesante. Espero que inclusive para todos aquellos amantes de los gatos se sientan identificados con esta pequeña gata y pueden dejarme sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta una próxima oportunidad.